¿Sabes qué le pasa a muchos ingenieros con el inglés? Que llegan a casa y simplemente no les da la cabeza para ponerse, porque entre reuniones, trabajo, cansancio mental, proyectos, correos y responsabilidades de tu vida diaria, muchas veces el problema no es tanto el inglés, el problema es arrancar. Y precisamente por eso hoy te voy a contar 4 estrategias que yo utilizo muchísimo con mis alumnos para conseguir mantener el inglés incluso en las semanas malas, en las semanas en las que estáis a tope de trabajo, y no desde la presión, sino desde una constancia real y realista, que es lo más importante. La primera estrategia es empezar por algo realista, por algo que no sea a lo grande, porque al final cuando un objetivo lo sientes como demasiado grande, el cerebro lo que hace es que lo percibe como casi como una amenaza, y automáticamente lo que hace es que busca evitarlo, no lo hace, procrastina, ¿no? Por eso hay mucha gente que dice, mira, hoy me voy a poner 2 horas con el inglés, voy a hacer speaking, listening, writing, voy a ver una serie, y claro, al final lo que pasa es que nunca empieza, porque eso se siente como algo súper grande, y entonces aparece la culpa, la procrastinación, la sensación de, joy, soy constante en todo, ¿no? Pero en inglés no soy capaz. Y aquí hay algo súper importante, y es que la clave no es que tú empieces de manera fuerte, sino que empieces de manera fácil, tan fácil que al final vas a pensar que eres tonto por no hacerlo, ¿no? Y esto es exactamente lo que hacemos muchas veces en inglés para ingenieros, ¿no? No buscamos tanto la perfección o que estés todo el día haciendo cosas, sino que estés constantemente en movimiento. A veces una tarea de speaking de 1 minuto, a veces simplemente responder a un audio cortito, a veces, no sé, simplemente escuchar un podcast de 5 minutos en inglés. Porque lo importante es empezar, y una vez que empieza, continuar es como mucho más fácil, ¿no? La segunda estrategia, ¿cuál sería? Sería modificar tu entorno. Y esto influye muchísimo más de lo que tú crees. ¿Por qué? Porque seguramente en alguna ocasión hayas intentado ponerte con el inglés en entornos que mentalmente te agotan, ¿no? Por ejemplo, academias en las que estás rodeado de adolescentes, clases de speaking que te enseñan a pedir un café en un aeropuerto, por ejemplo, o métodos que simplemente no conectan con tu realidad, clases que no hablan de temas que hablan de temas que no tienen nada que ver con tu trabajo. Y eso al final lo que pasa es que te desmotiva muchísimo, porque no te sientes identificado, porque no sientes que le vayas a ver la parte útil, ¿no? Por eso yo trabajo concretamente con ingenieros y profesionales técnicos, porque cuando hablas en inglés con personas que tienen problemas parecidos a los tuyos, al final, ¿qué pasa? Pues que todo cambia. Las conversaciones se vuelven mucho más reales. Las situaciones son mucho más útiles porque luego tú vas a saber enfrentarte a ellas cuando te veas involucrado en eso, ¿no? Y al final dejas de sentir que estás perdiendo el tiempo. El entorno, aunque tú no lo creas, importa muchísimo. Y no hablo solo del lugar físico, ¿eh? Hablo del tipo de persona que tienes a tu alrededor, del tipo de clase, del tipo de conversaciones. Porque aprender inglés en un contexto que encaja contigo perfectamente hace que la motivación fluya muchísimo más y que empieces a tener esas ganas que nunca has tenido, ¿no? La tercera estrategia es una de mis favoritas, la regla de los 5 minutos. Porque muchas veces no hacemos algo no porque sea complicado, sino porque pensamos que nos va a quitar todo el tiempo del mundo, que nos va a robar muchísimo tiempo, ¿no? Y lo que decíamos antes, al final el cerebro lo identifica como amenaza y automáticamente lo que hace es desechar esa idea, ¿no? Busca evitarlo todo el rato. Pero aquí lo que pasa es algo muy curioso, y es que la parte más difícil de cualquier tarea suele ser siempre ¿cuál? El inicio, no el inglés en sí, no es el speaking, no es aprenderme lista de vocabulario, es ponerme y empezar. Por eso,
una estrategia súper potente es decir, solo voy a hacerlo 5 minutos, solo 5 minutos. 5 minutos de listening, de camino al trabajo. 5 minutos de contestar a las tareas del WhatsApp que me pone mi profesora, o sea yo, en el grupo, en la comunidad que tenemos todos, ¿no? Me pongo después de la comida, después de la cena, en el desayuno y lo cojo como hábito y contesto. Porque al final lo que pasa es que cuando eliminas la presión de tener que hacer muchísimo, el cerebro deja de bloquearse. Y además pasa algo súper interesante, que es que muchas veces, una vez que empiezas, ya, oh, sorpresa, no te cuesta continuar. Porque el problema nunca ha sido ponerte con el inglés. El problema es esa resistencia inicial porque no sabes cómo encajarlo en tu vida. Ese es el problema. Y la cuarta estrategia, que para mí es probablemente la más infravalorada y la más necesaria, te diría, es nombrar a un policía. Y no, obviamente no hablo literalmente, ¿no? Hablo de tener a alguien pendiente de tu progreso. ¿Por qué? Porque cuando compartes un objetivo con alguien, aparece como una especie de presión social positiva, ¿no? No quieres fallar a ese compromiso. Y eso al final, esto es el aprendizaje cooperativo, ¿no? Que es como lo hacemos aquí también. Y eso al final lo que hace es aumentar muchísimo las probabilidades de que tú seas capaz de mantener esa constancia. Puede ser a través de tu profesor, de tu compañero, de la comunidad del WhatsApp, del grupo que tenemos en WhatsApp. Da lo mismo, da igual. A veces, pues simplemente es suficiente con que sepas que alguien va a estar ahí como pendiente de tu progreso, ¿no? Que tu compañero te escribe y te diga, oye, mira, o esto que tiene que ver con lo que vamos a ver en clase hoy. Eso ya hace que tú actúes diferente, que tengas cierta presión positiva con querer hacerlo lo mejor posible, ¿no? Porque al final eso lo que hace es que tú dejes de depender únicamente de la motivación, esa momentánea o inicial que tenemos todas, ¿no? Tenemos todo. Y honestamente esto lo veo constantemente, porque muchos alumnos no mejoran porque de repente tengan una disciplina férrea e increíble, no. Mejoran pues porque tienen estructura, tienen un seguimiento, tienen un sistema muy importante y tienen al final un espacio donde alguien está pendiente de ello. Y eso marca la diferencia, eso cambia muchísimo las cosas, porque cuando eres adulto y tienes que aprender inglés por una obligación, eso no va solo de gramática, va también de energía mental, ¿no? de hábitos, de contexto, de cómo ser capaces de ser constancia a través de ir viendo resultados porque estás aprendiendo el inglés que necesitas, ¿no? Y sobre todo es de construir un sistema que funcione incluso los días que estás agotado, ¿no? Que estás muerto de cansancio por la vida profesional y por la vida personal. Y creo que eso es algo que mucha gente necesita que le digan, ¿no? Que al final no necesitas una motivación infinita, necesitas ponértelo más fácil, necesitas un sistema que sea sostenible, un entorno que te empuje, que te ayude, objetivos realistas y sobre todo dejar de pensar que aprender inglés tiene que ser como estoy sufriendo constantemente, ¿no? Cada vez que me toca ponerme con el inglés, que es un suplicio para mí, porque al final la constancia nunca se va a construir desde la presión, se va a construir desde una facilidad para que tú seas capaz de continuar incluso pues, cuando tengas días malos.